La infodemia es una pandemia, o sea, realmente es una pandemia desinformativa que viene acompañada precisamente de otra pandemia. O sea, ¿qué quiere decir? Que en este momento en México y en el mundo nos estamos enfrentando a dos pandemias. Una pandemia por el patógeno COVID-19 y otra precisamente que tiene que ver con la desinformación o mejor conocidos en el ámbito digital como fake news. Está estructurada en este momento en cuatro ejes básicamente, que tiene que ver desde el punto de vista de las teorías conspirativas sobre su origen, dónde fue fabricado, si está detrás una empresa, si está detrás un gobierno, etcétera, etcétera. Hay otro factor que la infodemia pues también ha propiciado en este ámbito, que es las formas de contagio y expansión del virus. Las supuestas, el tercero sería las supuestas curas o tratamientos que hay, y el cuarto elemento son las falsas medidas o alcances que están teniendo distintos gobiernos para tratar el tema del COVID-19. Lo que tiene que ver con el fenómeno de la infodemia, eh, eh, su propósito principal es precisamente obstaculizar no la propagación del COVID, no tiene nada que ver con el COVID, sino más bien las medidas que están adoptando diferentes gobiernos, diferentes líderes políticos, diferentes instituciones para el combate al COVID. En ese sentido, la infodemia, los propósitos que busca o la generación de información falsa procesada como fake news, busca principalmente cuestionar las decisiones que tomen ciertos líderes políticos, cuestionar las estrategias que estén generándose desde diferentes gobiernos, diferentes instituciones y por supuesto busca desacreditar la pues imagen pública de un personaje, de una empresa, de una institución o de un gobierno. Bajo esa lógica, ese es el objetivo. Ahorita podemos hablar que es el COVID-19, pero una vez que acabe el COVID-19, va a seguir esta pandemia desinformativa. Es algo que está presente y ha estado presente desde hace ya algunos años en el ámbito digital. Pero sobre todo busca abonar en la narrativa desinformativa que la gente tenga una fuerte duda sobre la actuación de gobiernos o de empresas o de instituciones que están combatiendo actualmente frontalmente la propagación del COVID-19. En ese sentido, es un fenómeno propio de México y de todo el mundo. ¿Qué pasa cuando estas personas, por X o por Y, reciben una información falsa y deciden compartirla en su muro de Facebook o en su en su timeline de Instagram, etcétera? ¿Qué pasa ahí? Pues como tú compartes no solamente gustos, preferencias, sino también ciertas convicciones ideológicas, económicas y por lo tanto políticas, en ese momento esa información falsa reafirma tu forma de pensar. ¿Qué quiere decir? Que tú ves la realidad como quieres verla y la información falsa viene a darte eso. Por eso, cuando llega información, dicen, ven cómo yo sí tenía razón, este político es corrupto, ven cómo sus hijos viven del erario, y en ese sentido tú en ese momento sientes esa ganancia que te da esa parte, porque hoy en día con esta famosa cámara de eco, que es el término que se ha estudiado o se ha investigado en la academia para definir precisamente esas voces que siempre tú ves, es esa cámara de eco, no ves más allá. Y esto que provoca que tú veas la verdad que quieres ver. La infodemia ha estado presente desde que Internet empezó a desarrollarse y desde antes de Internet ya existía la desinformación. Lo que pasa ahora es que con Internet básicamente se eh, potencializó más el la propagación de la infodemia o de la propagación de las pandemias desinformativas. ¿Qué quiero decir con esto? Que a diferencia de los medios tradicionales en los cuales en su momento algún medio decía una mentira o una noticia falsa, esa se quedaba en el momento que se emitió y ya no tenías registro de ella, a menos que la grabaras o a menos que tú tuvieras el periódico o cualquier cosa. Solo así lo podías. En el caso de Internet no es así. En el caso de Internet, las mismas características te permite no solamente que se propague, sino que tú puedas tenerla, conservarla y después reproducirla. Y no solamente reproducirla, sino darle tú también
tu punto de vista agregándole a a esa noticia falsa. En ese sentido, este fenómeno empezó a crecer más porque se percataron muchas personas, sobre todo muchos estrategas en comunicación, que era una forma de posicionar una idea en un grupo específico y que ese grupo específico después hiciera parte de esa información y la compartiera. Y con ello construían gérmenes, pequeños gérmenes o pequeños pedazos de virus, y esto lo que provocó después es que generara un estado de mayor polarización. ¿Qué quiere decir? Al haber este germen de la famosa infodemia o las famosas pandemias de desinformación, lo único que ha provocado es que se agudice más el fenómeno de la polarización y un fenómeno que es muy poco hablado en los espacios públicos, que es el fenómeno de la posverdad. En Internet todo mundo tiene la libertad de expresar lo que quiere y de informarse por las vías que quiere. Eso es parte de las características que tiene Internet. En ese sentido, esto propicia que muchas personas construyan narrativas alrededor de estas teorías conspiracionistas, a través ya sea de fake news o información falsa, o siendo voceros de esas fake news. O sea, personas que sabemos quiénes son, agarran esas teorías conspiracionistas y digan, sí, el gobierno está matando a la gente para quitarles el líquido de las rodillas, o el gobierno está ocultando cierto manejo para que nosotros nos distraigamos, o el gobierno, no existe el virus, es una creación del gobierno. O sea, bajo esa lógica, entonces la infodemia sí tiene un interés detrás y existe todo un aparato de construcción y sobre todo, aquí es lo más importante, hay un interés económico y político. Económico, ¿en qué sentido? Mucha gente vive de hacer infodemia. En ese sentido, esas, digamos, la infodemia hoy se ha vuelto una forma de vivir para muchas personas. Y existe también las famosas infodemias on demand. ¿Qué quiere decir? Alguien paga para que construyan esas mismas personas que construyen información falsa sobre un actor, o sea, un político, una institución, una empresa o todo un gobierno. Bajo esa lógica, entonces estamos viendo la parte económica, pero también ahí vemos la parte política, porque cuando se paga por hacer información falsa on demand o bajo pedido, tienes intereses económicos y políticos detrás de ellos. No solamente hay que informarnos por vía de las redes sociodigitales ni del Internet, sino también corroborar esa información con los demás medios de comunicación, prensa, radio, televisión, e inclusive acudir a fuentes más documentadas, libros especializados, etcétera, etcétera. En ese sentido, ¿qué va a ocurrir? Que si nosotros acudimos o hacemos este sano equilibrio informativo, vamos a provocar que la infodemia empiece a desaparecer. ¿Por qué? Porque generas un criterio informativo. Y al generar un criterio informativo, ya no crees en tanta información falsa que empieza a circular. Y al no haber demanda de esa información, entonces ya no es un negocio. Y al ya no ser un negocio, ya no se construye tanta información falsa. Con ello, también al tener un criterio informativo construido, empiezas a construir argumentos.